Vamos a continuar con la clase de hoy, en donde vamos a seguir estudiando la noción de convergencia uniforme. La última vez lo que hicimos fue definir un nuevo concepto de convergencia uniforme que llamamos convergencia normal. Entonces considerábamos un subconjunto abierto del plano complejo, una sucesión de funciones definida ahí y una función f también definida en ese subconjunto abierto del plano complejo. Decíamos que la sucesión converge a f normalmente o también uniformemente en conjuntos compactos contenidos en omega, si y solo si la sucesión de funciones converge uniformemente en todo subconjunto compacto contenido en omega. De hecho, habíamos dicho que era suficiente tener este tipo de noción para discos cerrados contenidos en el subconjunto omega del plano complejo abierto. Entonces vamos a demostrar ese teorema. Consideramos un subconjunto omega abierto del plano complejo, una sucesión de funciones definida ahí y una función f definida también en ese subconjunto abierto del plano complejo. Entonces, la sucesión converge normalmente a f en omega si solo si la sucesión converge uniformemente en cualquier disco cerrado contenido en omega. Y entonces, una implicación muy fácil es que, dado que los discos cerrados son subconjuntos compactos del plano complejo, entonces si la sucesión converge normalmente, entonces va a converger en cualquier subconjunto compacto contenido en omega. En particular, va a converger uniformemente en cualquier disco cerrado contenido en omega, dado que los discos cerrados son compactos. Entonces basta comprobar el regreso. Entonces vamos a demostrar únicamente el regreso. Entonces, para ello vamos a considerar un subconjunto compacto contenido en omega. Queremos demostrar que la sucesión converge uniformemente a f en K. Y entonces, para cada punto Z en K, consideremos el disco cerrado con con centro en Z y radio RZ. Esto porque es posible. Dado que el subconjunto omega es abierto, entonces nosotros sí podemos obtener para cualquier punto de ese conjunto un disco abierto contenido ahí. Considerando un radio más pequeño, podemos considerar un disco abierto, perdón, un disco cerrado contenido en omega. Entonces, si este es nuestro subconjunto omega y este es nuestro punto, nosotros sabemos que hay una bola abierta que se queda contenida en este subconjunto omega. Lo que les estoy diciendo es que considerando un radio más pequeño, podemos considerar que el disco cerrado se quede con centro en Z y radio, tal que la cerradura quede contenida en omega, se va a tener esto. ¿Sí? Y entonces, como esto es válido para cualquier punto de omega, entonces aquí vamos a obtener lo siguiente. Entonces la familia de discos abiertos es una cubierta abierta de K. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos nuestro subconjunto omega, entonces tenemos por aquí nuestro subconjunto compacto. Entonces lo que estamos haciendo es considerar algo de este estilo. Entonces, por compacidad, por compacidad de K, existe una subcubierta finita de este conjunto compacto A. Es decir, existen una cantidad finita de puntos en K, tales que se cumple lo siguiente.
a su vez se va a quedar contenida en los discos cerrados, en donde RK es tal que esta cosa se queda contenida en omega, sea epsilon mayor que cero. Entonces, para cada K, desde 1 hasta N, existe un JK en N, tal que f de j de z menos f de z en módulo es menor que epsilon para todo j mayor o igual que jk y para todo z. En el disco cerrado con centro en z, k y radio rk. Y esto es por hipótesis, porque estamos suponiendo que la sucesión converge uniformemente en cualquier disco cerrado contenido en omega. Como estos discos los estamos suponiendo cerrados contenidos en omega, se tiene por la hipótesis esto de aquí. Entonces definamos J0 como el máximo de los J1 anteriormente dados, que claramente es un número natural. Entonces, el valor f de j evaluado en z menos f de z en módulo complejo es menor que epsilon para todo j mayor o igual que j0 y esto válido para todo z en la unión de los discos cerrados contenidos en omega. Y como el conjunto compacto K se queda contenido en dicha unión, pues entonces podemos garantizar que la sucesión converge uniformemente en K, que era lo que queríamos demostrar. Entonces, en el primer ejemplo que vimos, cuando empezamos a estudiar convergencia uniforme, fue el siguiente. Entonces, la sucesión f de j definida en el disco unitario, dada por f de j de z igual a z a la j, no converge uniformemente, pero tenemos que esta sucesión sí va a converger normalmente en este disco unitario abierto. Entonces, sin embargo, la sucesión converge normalmente. Vamos a demostrarlo. Entonces tenemos que demostrar por la proposición anterior que converge uniformemente en cualquier disco cerrado contenido en el disco unitario. Entonces, sea un radio menor que 1 y consideremos el disco cerrado con centro en cero y radio este R de aquí, que claramente pues se queda contenido en el disco abierto unitario. Entonces la función f de j evaluada en cualquier punto de este disco cerrado es igual al módulo de z elevado a la j, pero el módulo de z, como z está en este disco, es menor que r, menor o igual. Entonces esto es válido para todo z en el disco cerrado con centro en cero y radio r. Entonces ahora sí, tomando el límite, cuando j tiende a infinito, se tiene que f de j converge a cero para todo z en el disco cerrado con centro en cero y radio r, que era lo que queríamos demostrar. Entonces el concepto de convergencia uniforme, y en particular este que estamos trabajando aquí, que estamos llamando convergencia normal, va a ser fundamental en nuestra materia, pues porque va a garantizar las propiedades de continuidad, integrabilidad
y diferenciabilidad de las funciones y cuando se pase a un proceso límite. Entonces, con un primer resultado que ya habíamos visto es que si tenemos una sucesión de funciones definidas en A, una sucesión de funciones definidas en un subconjunto A, lo voy a escribir, que converge uniformemente a una función f, lo voy a poner aquí uniformemente, tal que cada una de ellas es continua, entonces la función límite también es continua. Entonces estamos viendo que una de las propiedades que se preserva para convergencia uniforme es la continuidad. Otro ejemplo es el siguiente. Bueno, no otro ejemplo, otra propiedad es la siguiente. Entonces, vamos a considerarse A abierto y f de j, una sucesión de funciones que converge uniformemente a una función f en A. Entonces, si f converge normalmente a f en A, f de j es continua para todo j en n y gamma es una curva suave por pedazos, entonces se va a tener que el límite cuando j tiende a infinito de las integrales de línea de las funciones f de j en gamma va a ser igual a la integral de línea de la función límite f. Entonces, otra propiedad que estamos viendo aquí, que se preserva bajo convergencia normal, es que podemos permutar el límite, el símbolo de límite con la integral. Vamos a demostrarlo. Entonces, como f de j converge a f uniformemente en A y f de j es continua para todo j en n, entonces f es continua en A. Y tiene sentido su integral de línea sobre la curva gamma. Entonces, dada epsilon mayor que cero, existe un J0 en N para que se cumpla esta desigualdad. Esto se cumple porque estamos suponiendo que la curva gamma es una curva suave por pedazos contenida en A. Entonces, como el dominio de la función gamma es un intervalo cerrado, pues se va a tener
que la curva gamma es compacta, contenida en A. Y como la convergencia es normal, eso quiere decir que la sucesión de funciones converge uniformemente a f en gamma, que es lo que estamos escribiendo aquí. Entonces, una vez dicho eso, tenemos lo siguiente. Entonces, si yo tomo esta diferencia en módulo por propiedades de la integral que hayamos estudiado anteriormente, esto va a ser menor o igual que la integral de línea de esta expresión. Y entonces, como yo tengo una cota uniforme para todos los puntos en la curva, esta expresión es menor que la integral sobre gamma de epsilon entre la longitud de gamma por esto de aquí. Y como epsilon es una constante y esto es una constante también, entonces esto es igual a epsilon entre la longitud de la curva gamma por la integral sobre gamma de la función 1, que esto no es otra cosa que la longitud, la definición de la longitud de la curva gamma, que es igual a epsilon. Entonces, esto va a ser válido para todo j mayor o igual que j0. Entonces, ¿qué estamos probando? Que el efecto, el límite, cuando j tiende a infinito de las integrales de línea sobre la curva gamma de la sucesión f de j es igual a la integral de sobre la curva gamma de la función límite f. Entonces, vamos a ver un último ejercicio de este concepto. Entonces, vamos a considerar una función f continua en el cero. Ya va a ser una función, cualquier función definida en el plano complejo, pero continua en el punto cero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar la sucesión de funciones definida de esta forma. Entonces, ¿esto qué es? Esta es una sucesión de funciones de este intervalo AC, que en realidad lo que están haciendo es parametrizar las círculos, parametrizar círculos centrados en cero y con radio 1 entre J. Entonces, por aquí tenemos nuestro plano complejo. Entonces, las curvas van a ser esto. Las curvas que estamos considerando van a ser esto de aquí. Entonces, estas son parametrizaciones de círculos centrados en el origen y de radio 1 entre J. Entonces, esto lo que vamos a demostrar es que la sucesión de curvas cerradas suaves que están parametrizando circunferencias con centros en el origen y radio 1 entre J converge a la función constante cero uniformemente en el intervalo 0,2pi. Entonces, sea epsilon mayor que cero. Existe un número natural, J0, tal que cumple que 1 entre J0 es menor que epsilon. Entonces, si yo me tomo el módulo de las curvas gamma j evaluadas en los puntos del intervalo cerrado 0,2pi, esto por definición es 1 entre j, por el módulo de e a la it, pero esto es 1, entonces esto es igual a 1 entre j, que va a ser menor o igual que 1 entre j0, que a su vez va a ser menor que epsilon, para todo j mayor o igual que j0, y esto es válido para todo t en el intervalo cerrado 0,2pi. Entonces, ¿qué acabamos de demostrar?
que en efecto la sucesión de curvas cerradas que parametrizan circunferencias con centro en cero y radio 1 entre j converge a la función constante cero uniformemente. Vamos a considerar otro inciso. Lo que vamos a demostrar ahora es que el límite, cuando j tiende a infinito, de estas integrales convergen a 2pi por la función f evaluada en cero, donde la función f era una función de c a c continua en cero. Entonces vamos a demostrar que el límite de estas integrales es igual a esta expresión de aquí. Entonces, demostración. Voy a considerar un epsilon mayor que cero. Y entonces, como la función f es continua en cero, entonces existe un delta mayor que cero, tal que se tiene que f de z menos f de cero en módulo es menor que epsilon entre 2pi, siempre que el módulo de z sea menor que delta. Y eso es por la continuidad de la función f en cero. Entonces, como delta es un número mayor que cero, pues podemos elegir un número natural tal que su recíproco sea menor que este delta que estamos considerando, ¿no? Que podemos garantizar que existe. Entonces, ahora sí, si yo me tomo el módulo del número 1 entre j e a la i z, esto es menor o igual, perdón, esto es el módulo de 1 entre j e a la i t, esto es igual a 1 entre j, que a su vez va a ser menor o igual que 1 entre j delta, si j es mayor o igual que j delta, y esto es menor que delta, ¿no? Y esto es para todo j mayor o igual que j delta, y para todo t en el intervalo cerrado 0,2pi. Y entonces, se va a tener que f evaluado en 1 entre j e a la i t. Como esto estoy viendo que para todo t en el intervalo 0,2pi, este número complejo cumple esta expresión, pues se tiene que esta diferencia es menor que epsilon entre 2 a la pi, para todo j mayor o igual que j delta y para todo t entre 0,2pi. Por lo tanto, se va a tener lo siguiente. Entonces, la integral de 0 a 2pi de f de 1 entre je a la it de t menos 2pi f de 0. Esto yo lo puedo reescribir como la integral de 0 a 2pi de f evaluada en 1 entre j e a la it de t menos la integral de 0 a 2pi de f de 0 de t. Y esto es porque esta es una constante y entonces este 2pi lo puedo escribir como la longitud del intervalo 0 a 2pi con esta integral. Esto a su vez va a ser menor o igual que la integral de 0 a 2pi del módulo de f evaluada en 1 entre j e a la it menos f de 0 de t. Y entonces, como todos los puntos t en este intervalo satisfacen que esta es menor que epsilon entre 2pi, pues esto es menor que la integral de 0 a 2pi de epsilon entre 2pi de t, que es igual a epsilon, y esto va a ser válido para todo j mayor o igual que j delta. Entonces, ¿qué estamos probando? Que el límite cuando j tiende a infinito de las integrales de 0 a 2pi de f de 1 entre j e a la it de t es igual a 2pi f de 0, cuando f es continua en 0. Entonces este es otro resultado. Y ya por último, pues vamos a demostrar
que el límite cuando j tiende a infinito de las integrales sobre las curvas lambda j, que parametrizaban circunferencias con centro en cero y radio 1 entre j, de esta función para f continua en cero, pues es igual a 2pi por la función f evaluada en cero. Esto es lo que queremos demostrar. Y entonces tenemos que las curvas lambda j pues están parametrizadas por esto de aquí. 1 entre j y a la it. Estas son parametrizaciones de las circunferencias con centro en cero y radio 1 entre j. Entonces uno puede ver que la derivada en cualquier punto de estas curvas es I entre j por e a la it. Entonces ahora sí, aplicando la definición de integral de línea se tiene lo siguiente. La integral sobre la curva gamma j de f de z entre z de z es igual a la integral de 0 a 2pi de f evaluada en 1 entre j e a la it entre 1 entre j e a la it por i entre j e a la it de t. Esto a su vez va a ser igual a i por la integral de 0 a 2pi de la función f evaluada en 1 entre j e a la it de t. Y entonces si yo me tomo el límite cuando j tiende a infinito de la integral sobre la curva gamma j de f de z entre z de z va a ser igual a i por el límite cuando j tiende a infinito de la integral de 0 a 2pi de f evaluada en i entre 1 entre j, perdón, e a la it de t. Pero esto, por el inciso anterior, este límite, yo ya sé que es igual a 2pi f de 0. Entonces esto es igual a i por 2pi f de 0, que era lo que queríamos demostrar. Entonces, estos son ejemplos de convergencia, de aplicaciones de la convergencia uniforme. Y la convergencia uniforme y la convergencia normal e incluso la convergencia puntual van a ser cosas que vamos a trabajar de ahora en adelante. Entonces me gustaría terminar este video con una nueva definición que es la que vamos a abarcar la siguiente semana. Lo voy a escribir. Consideremos una sucesión definida en un subconjunto omega abierto del plano complejo. Esta es una sucesión de funciones definidas ahí. Y f una función también definida ahí. Entonces, vamos a decir que la serie de funciones que vamos a estar anotando de esta forma converge uniformemente a la función f en omega si la sucesión de sumas parciales converge
uniformemente a f en omega. Entonces, a ver, si consideramos una sucesión de funciones definidas en un subconjunto abierto del plano complejo, entonces estamos de acuerdo que para cualquier k en n, si consideramos esta suma, esta sigue siendo una sucesión de funciones, ¿de acuerdo? Donde la función ahora va a ser la evaluación de las sumas. Entonces, el límite, cuando k tiende a infinito, de esta sucesión de funciones, que es la sucesión de sumas parciales, va a ser igual a una función f en un conjunto, bueno, en el conjunto omega. Esto sí, si la sucesión de sumas parciales converge uniformemente. Entonces, lo que vamos a considerar a partir de ahora va a ser sucesiones de funciones dadas por las sumas parciales de una sucesión de funciones definidas en un subconjunto abierto de omega.